Un saludo, estimados estudiantes. El tema a tratar en este momento son las civilizaciones maya y azteca. Como sabemos, Mesoamérica fue cuna de civilizaciones antiguas, entre las que podemos destacar las culturas olmecas y zapotecas, además de las civilizaciones maya y azteca. La civilización maya data entre los años 250 y 1600 después de Cristo. Los mayas ocuparon un amplio territorio de lo que hoy conocemos como el sureste de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos representan una de las culturas precolombinas más importantes y sobresalientes de Mesoamérica. Sus principales aportes son la astronomía, la arquitectura, la escritura, las matemáticas y el arte. Sus construcciones muestran un estilo propio en los que podemos destacar las pirámides, las plataformas y las decoraciones con glifos. El principal aporte de la civilización maya es la creación del calendario maya. Ellos se hacían llamar a sí mismos como los señores del tiempo. ¿Por qué? Por su precisión, sus precisas observaciones astronómicas y por el conocimiento de los ciclos de la naturaleza. Esto les permite hacer un sistema muy exacto de medición, pero a la vez muy complejo. Este sistema de medición del tiempo consta de tres calendarios, como lo son el ciclo de Ab, el calendario Solkin y la rueda calendárica. El ciclo de Ab tiene 18 meses de 20 días cada uno y un mes de 5 días que da como resultado 365 días. El calendario Solkin es un calendario sagrado de solo 260 días. Su duración coincide con los 9 ciclos de la luna, así como los 9 meses de gestación de un ser humano. Luego tenemos la rueda calendárica, que es la combinación entre el ciclo de Ab y el calendario Solkin. Estos se entrelazan y sus combinaciones no se repiten hasta cumplirse 52 periodos de 365 días. La religión maya. Los mayas eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses de la naturaleza. Para recibir el favor de los dioses era importante ejecutar con fidelidad los rituales y disponer de ofrendas como acto de reciprocidad y buena voluntad. Se conocía a la civilización maya por realizar tributos, sacrificios tanto humanos, animales y también de parte de sus cosechas, porque eran profundamente religiosas, es decir, una sociedad teocrática. La economía maya se basaba prácticamente en el comercio y la agricultura. Toda actividad comercial se regía por el trueque, aunque hay vestigios de que eran usados los granos de cacao como una pseudo-moneda. En agricultura podemos decir que su principal cultivo fue el maíz, pero también cultivaban cacao, frijoles, calabazas. Sus tierras eran muy fértiles, por eso no necesitaron utilizar un sistema de riego muy avanzado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la civilización azteca. Esta civilización data entre los años 1200 a 1520 después de Cristo. Esta civilización llegó a dominar gran parte del actual territorio de México y Guatemala. Los aztecas eran una sociedad jerarquizada. Su unidad básica eran las familias, llamadas calpulli. Eran bastante numerosas y estas eran las encargadas de trabajar la tierra. Sobre ellos estaban los jefes de cada familia, quienes conformaban un consejo llamado el Gran Tlatocan. El jefe máximo era el gran Tlatoani, que ejercía la máxima autoridad militar, política y religiosa. La agricultura azteca era una civilización eminentemente agrícola. Cultivaban maíz y frijol de forma intensiva. Utilizaban varias técnicas agrícolas como son la roza, que era la poda de la parte superior de la vegetación, y las chinampas, que eran balsas cubiertas con tierra para cultivar sobre lagos. En las zonas más secas se construyeron sistemas de riego, a diferencia de la cultura maya que no necesitaron sistemas de riego porque estaban ubicados en zonas muy fértiles. La economía azteca se basaba en cuatro ramas: el tributo, el comercio, la agricultura y la producción artesanal. Al hablar de tributo tenemos que hacer referencia a las guerras. Por medio de las guerras se imponían tributos a pueblos aledaños en los que cada tributo se recibían cargas de maíz, frijol, pieles, plumas y piedras semipreciosas. El comercio se destaca el comercio a larga distancia realizado por los postecas, que por lo general los productos que eran traídos eran
pieles, pieles de jaguar, pieles, plumas de tezcal y piedras semipreciosas principalmente para la clase dirigente. Algo muy importante de destacar de la civilización azteca eran las chinampas. Los aztecas fueron expandiendo su capital en la pequeña isla del lago Texcoco, agregando territorio agrícola de manera artificial con una tecnología similar a las chinampas y otras obras de ingeniería de manera que podían controlar el agua y las inundaciones. Los europeos no podían concebir cómo se logró esta impresionante obra de ingeniería inédita en el mundo del siglo XVI, que era construir una ciudad sobre un lago. Algo también muy importante de la civilización azteca era su arte, en la que podemos destacar la escritura, pintura y escultura. Los aztecas elaboraron códices, los cuales eran documentos pictográficos pintados sobre papel amate o piel de venado. En la pintura, una de las mayores características fue el uso de las líneas rectas, empleadas para la creación de casi todas las formas de sus pinturas. Mientras que al hablar de escultura, todas las esculturas talladas en madera o piedra, algunos cuyos tamaños fueron monumentales, adornadas con diversas joyas con la finalidad de alabar a dioses a través de ellas. Bien, también podemos hablar sobre la arquitectura azteca. Los aztecas fueron grandes ingenieros y arquitectos. Tenemos aquí los templos. Los templos circulares fueron construidos para la veneración principalmente del dios del viento, Ecalt. La razón por la que su construcción fue circular era para facilitar que el viento transitara en su entorno y así motivar el ingreso de los dioses. Las pirámides. Una de las obras más emblemáticas de la sociedad azteca eran las pirámides. Solían ser templos religiosos cuya forma consistía en una representación de las montañas que eran fuente de fertilidad y agua. También tenemos las viviendas. Las viviendas aztecas dependían de la clase social. Cerca de la plaza central se encontraban las viviendas de los que pertenecían a clases sociales más altas, mientras que al límite de la ciudad se encontraban las casas de los habitantes que pertenecían a una clase social más baja. La ciudad. El planteamiento consistía en una plaza rectangular en el centro de la ciudad con edificios religiosos y cívicos a su alrededor, los cuales podían ser tanto adoratorios como templos o mercados. Luego tenemos los acueductos. La mayoría de las ciudades aztecas se establecieron en torno al lago Texcoco. Allí construyeron diversos acueductos con la finalidad de abastecer a la ciudad de agua que provenía de los manantiales.